Buenas tardes, chicos. Entonces, continuando con la clase de ayer, día jueves, continuamos hoy por el día viernes, la clase de responsabilidad. ¿Sí? Espero que les esté gustando la clase y ya saben que cualquier inconveniente o cualquier duda que puedan tener, se pueden comunicar tanto por mi correo como por el aula virtual, ¿sí? Y también tengas en cuenta, como le dije en el día de ayer, de que vayan viendo los trabajos prácticos que se van dejando en el aula, porque de alguna manera también son parámetros para calificación, ¿sí? Y sobre todo para ustedes que están finalizando y el tercer año y mi materia, por ser cuatrimestral, pónganse atención de que estaríamos terminando en algunos temas más, ¿sí? Por lo tanto, los invito a recorrer el aula virtual para que de alguna manera vayan viendo la posibilidad de realizar los trabajos prácticos y algunos formularios que vamos a tener en cuenta para la nota conceptual y dependiendo de lo que diga la institución, pasaremos a la parte de examinadora, ¿sí? Pero yo solamente le pongo en auto como para que ustedes no se lo tomen por sorpresa si es que existe alguna posibilidad de examen. ¿Está? Entonces, continuando con la clase que realizamos ayer, hablando de responsabilidad, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es el significado de delito, ¿sí? Cuando hablamos de delito, tenemos como dijimos ayer, eh, generalmente siempre se lo relaciona con el acto humano. Y la palabra delito en el ámbito legal es un acto humano antijurídico que daña o pone en peligro un interés que está protegido por el Estado, que en este caso es la persona. O sea, para el derecho, el interés jurídico que se protege a nivel legal es la persona en su integridad, ¿sí? Y si damos la definición de delito como ámbito legal, tenemos que decir que el delito es una acción humana típica, antijurídica, imputable, culpable y punible, que es el término o definición conceptual que se le da en el ámbito de la juricidad, ¿sí? Pero se acuerdan que yo les hablaba de que ustedes tenían que tener mucha presencia de que dentro del ámbito legal, cuando nos consideran que realizamos un delito o un daño, había cuatro formas de culpas que están en el ámbito de la responsabilidad médica, donde desarrollamos nuestra actividad como profesionales. Entonces tenemos que definir cada una de ellas. Y se acuerdan que yo le había comentado de que había cuatro formas de culpa. Una era impericia, otra era imprudencia, la otra era negligencia y la otra era inobservancia de los reglamentos y los deberes a su cargo. Pero a mí lo que me interesa es de que ustedes entiendan la conceptualización de cada uno de ellos porque son diferentes y tienden a confundirse. Generalmente, cuando hablamos de formas de culpa en la responsabilidad, estamos hablando que si decimos que dentro de esa forma de culpa del ámbito profesional, la responsabilidad, actuamos con impericia, es aquella persona profesional que actúa con falta de conocimientos técnicos en determinado arte, profesión. En definitiva, es la carencia de conocimientos mínimos o básicos necesarios para el correcto desempeño de la función. Por ejemplo, le doy el ejemplo conceptual donde dice lesiones inexcusables provocadas por la falta de conocimientos en una especialidad o tratamiento. Si bien ustedes para este año, si Dios quiere, o próximo, se recibirán de enfermeros profesionales, los conocimientos que realizan en el ámbito de la educación institucional generalmente son basados en teorizaciones básicas, ¿sí? Cuando empezamos a hablar de especializaciones, tenemos que tener
entrenamiento especializado. Por ejemplo, aquellos que se desarrollen en el ámbito de los cuidados críticos neonatales, definitivamente necesitarán un entrenamiento previo para poder realizar los cuidados propios de enfermería con respecto a los cuidados neonatales en una terapia intensiva. Con la salida que ustedes tienen en el tercer año, no se les habilita todavía como entrenamiento habilitado como para realizar cuidados críticos en un paciente neonatal que está sometido a diferentes accesos vasculares, que está sometido a asistencia mecánica respiratoria o que está sometido a algún tipo de tecnología que ustedes no puedan todavía por la falta de experiencia y de habilidad eh, contener en el conocimiento que ustedes tienen a partir de que se reciben como enfermeros profesionales. Lo que le quiere decir acá es que ustedes, si van a realizar el día de mañana una actividad que tenga que ver con una especialidad crítica, por ejemplo, oncología, eh, cirugía de tipo específica, neurocirugía, cardiología, ustedes en principio para poder desarrollarse con tranquilidad y habilidad y destreza necesitarán de un entrenamiento previo. No, no cuentan con esa experiencia en el momento de recibido. Por eso les habla de falta de conocimientos técnicos en determinado arte. Pero esto no quiere decir, ojo, mucho ojo, que ustedes digan que que no tienen conocimientos técnicos, por ejemplo, en procedimientos básicos, como por ejemplo la curación de una herida, la colocación de una vía periférica, la colocación de sonda vesical, porque esos procedimientos o, por ejemplo, el cambio de sábana con un paciente ocupado, cama ocupada, o el paquete quirúrgico, porque esos conocimientos ustedes ya los tienen que tener asimilados por los años que fueron cursando las materias y los conocimientos en el aprendizaje que tuvieron, tanto teórico como práctico. O sea que no se lo puede determinar como una forma de culpa, como una impericia, ¿sí? Entonces volvemos a repetir, cuando hablamos de formas de culpa en determinado caso como la impericia, es la falta de conocimientos técnicos en determinado arte o profesión. O es lo mismo, si les puedo dar otra ejemplificación, ustedes de ninguna manera, siendo enfermeros profesionales, no van a tener conocimientos, ni competencia, ni habilidad, ni destreza para realizar actividades que son propias del médico o de un bioquímico o de un radiólogo, porque para eso no fueron preparados, ¿sí? Entonces ahí estaría encuadrado la forma de culpa impericia, ¿sí? Entonces volvemos a repetir para que ustedes socialicen con el término. Impericia es la falta de conocimientos técnicos en determinado arte o profesión, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de la imprudencia, es un término que tal vez ustedes corrientemente puedan tener o haber escuchado la palabra imprudencia. Y la palabra imprudencia lo que le dice es que ustedes pueden afrontar un riesgo sin haber tomado las debidas precauciones para evitar el procedimiento con un apresuramiento innecesario. ¿Qué significa? Que le explica ahí en la filmina, que tienen una carencia en la templanza y en la moderación. O sea, no tienen la conciencia profesional como para decir no. Si yo me arriesgo a hacer determinada actividad y no tomo los recaudos necesarios, estoy cometiendo una imprudencia. Por ejemplo, es el caso de que cuando van a realizar, por ejemplo, nuevamente el ejemplo de la vía periférica, si yo no tomo todos los recaudos de tener mis elementos de trabajo al momento de realizar el procedimiento, no puedo llevarlo a cabo, porque de alguna manera estoy rompiendo con esas precauciones que yo necesito tener
para que todo me salga bien en el procedimiento y no tenga algún tipo de error o que pueda complicar la situación de la persona que está a mi cargo, que en este caso es el paciente. Entonces es por eso lo que se le pide de que se tienen que formar en la moderación y en la templanza, de no acelerar los tiempos porque no tuvieron las precauciones necesarias. Eso también suele pasar cuando ustedes están en el ámbito muy crítico, por ejemplo, en el de un quirófano, donde distintas funciones del enfermero o del instrumentador que están a cargo de los procedimientos que se realizan en ese momento, por un apresuramiento no tienen la diligencia correspondiente y se aceleran en los pasos cometiendo una imprudencia. Les dice en la filmina, por ejemplo, el recuento de gasas antes de la cirugía y después de la cirugía, ¿sí? Otro ejemplo muy común que le suelo dar yo a los alumnos es cuando yo no verifico la permeabilidad de la vía periférica y administro medicaciones que son irritativas, que yo puedo provocar en el paciente una lesión que le provoca una lesión en la piel por una laceración o por una necrosis en la administración de un medicamento, porque, por ejemplo, la vía estaba infiltrada y yo no verifiqué. Eso es una imprudencia. Otro ejemplo que le puedo dar de imprudencia es cuando yo no verifico el nombre, el apellido, la sala del paciente, la cama del paciente y la medicación. Esos serían en los correctos que yo tengo que tener en cuenta a la hora de la administración de farmacología para los pacientes. Si yo no actúo con la correspondencia, moderación y diligencia, yo puedo producir una imprudencia y provocar una complicación en mi paciente que puede llevar a un daño. La otra forma de culpa dentro de la responsabilidad que yo le hablaba en el ámbito legal es la negligencia. Cuando tenemos actos negligentes es cuando el incumplimiento de los elementos y los elementales principios inherentes al arte y profesión no los llevo a cabo. Configura la carencia de atención puesta en el servicio que yo estoy brindando. Es el descuido, la omisión o la falta de aplicación o diligencia que me puede llevar a producir un daño o, por ejemplo, la muerte. Le voy a dar varios ejemplos de negligencia, porque fíjense que acá le dice descuido, omisión, falta de aplicación o diligencia. Si yo tengo a mi cargo algún tipo de paciente que está con un trastorno de la conciencia y yo no pongo la precisa concentración en el cuidado y en la diligencia para que este paciente no se lastime o no se produzca alguna lesión en el paciente, estoy llevando a cabo una negligencia. ¿Cómo sería el actuar correcto? Si yo tengo un paciente que está con un trastorno de la conciencia, hay distintos mecanismos por los cuales el profesional puede llevar a cabo, como por ejemplo en una cama la colocación de barandales, ¿sí? O la posibilidad de que, eh, si se puede dar la posibilidad de que acompañe un familiar para que nos pueda ayudar como apoyo en el cuidado del paciente. O, por ejemplo, como les decía en el anterior, no verificar la administración del medicamento con respecto a la cantidad en miligramos que yo voy a administrar en un paciente. Puedo colocar una dosis incorrecta que me puede llevar a la administración de dosis tóxica y le provoca una eh, intoxicación. O lo otro que es muy común cuando yo no verifico diligentemente si mi paciente es alérgico a alguna medicación o algún líquido antiséptico que le produzca alguna lesión al paciente. Eso tienen que tener mucho cuidado porque dentro de las posibilidades de las formas de culpa
dentro de los delitos, se los llama negligencia. Y es solamente porque no se toma el debido cuidado en la aplicación de verificar distintos pasos a seguir con respecto a la tarea que nos encomienda. Y la inobservancia de los reglamentos y deberes a su cargo es también una forma culposa que configura la no acatación de una orden, que puede ser verbal o escrita, que me indican a mí por algún tipo de indicación verbal, por ejemplo, la medicación que me dice el médico administrar en un paro cardiorrespiratorio adrenalina y yo no realizo la acatación de esa indicación que puede llevar a la muerte a un paciente, yo estoy inobservando mi deber, que justamente tiene que ver con el cuidado del paciente porque está en ese momento a mi cargo. O lo otro que puede ser es el acto de inobservar el debido cuidado con respecto a la rotación del paciente y yo le provoque graves lesiones en pacientes que están encamados y por mucho tiempo no los roto, que pueden provocar úlceras por decúbito, por ejemplo. O si trabajo con niños, no obrar diligentemente con el cuidado de ese niño, que no se caiga, que no se saque las vías, que esté acompañado por un adulto, demás. Esos son inobservancias de deber a mi cargo por la misma práctica profesional en donde yo debo tener diligentemente esos cuidados. Cuando vamos al ámbito legal, generalmente cuando hablamos de delito y de estas formas de culpas que podemos ser incriminados en este tipo de delito que yo le estaba hablando, y sobre todo la más grave, que es llevar a la muerte a un paciente por algún acto de mi actuar, la protección que tiene el ámbito legal en la persona abarca todo el momento de la vida, desde el nacimiento, por eso se toca el tema de aborto, hasta el momento de la muerte. Desde ese momento se encuentra abarcado la protección que tiene toda persona en el ámbito de la legalidad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la ley argentina, decimos que no tiene un límite biológico o jurídico donde yo pueda decidir en qué momento yo, porque como le había comentado anteriormente, en la Argentina todavía no está legalizado el aborto, por lo tanto yo no puedo participar porque hay una norma que me indica de que está prohibida ese tipo de procedimientos. Entonces, en el ámbito legal no podemos decidir en qué momento comienza o no comienza la vida hasta el momento, ¿sí? Entonces, eh, está amparado, si bien todavía no existe la vida en el ámbito de la sociedad, pero sí en el vientre materno, podemos decir que también está amparado legalmente. Y en el Código Civil también está en un apartado civil, dentro del ámbito legal, que se protege a la persona desde la concepción, ¿sí? Desde que la persona comienza a formarse desde la unión de las dos células primigenias, que son el espermatozoide y el óvulo. Entonces, del ámbito civil se dice de que está protegido desde la concepción. Y también en el fin de la vida abarca nuevamente este paraguas protector porque también tiene una protección penal y una protección civil. Por eso, cuando hablábamos de la definición de muerte, hay que tener cuidado cuando definimos la muerte, ¿sí? Eso generalmente está abarcado por la incumbencia del médico, pero como nosotros somos parte del equipo, tenemos que tener algún tipo de conocimiento, ¿sí? Que la definición de muerte clínica, acuérdense que está descrita y conceptualizada
en la ley de ablación y trasplante de órganos y tejidos. Si por algún motivo, por mi accionar como profesional, yo llegara a realizar un daño, una lesión o una muerte, el Código Penal dice que se puede calificar este tipo de actividades como homicidio doloso. Acuérdense que doloso significa que yo tuve la intención de realizar la acción, o sea, por ejemplo, no tuve el deber de cuidado de observar si el paciente era alérgico. Con esa misma acción yo no verifico y administro de la misma manera. Ahí hay un dolo, porque yo con mi accionar tuve la intención de administrar la medicación y la realicé. En cambio, en el homicidio culposo se dice que la culpa es como que no hay una intención de realizar daño y se lleva a cabo por distintas circunstancias, ¿sí? También está determinado lo que es el homicidio preterintencional, que no viene al caso ahora explicarles, la instigación también y ayuda al suicidio y el aborto. Esos son los tipos de delitos en donde podemos abarcar como profesionales del equipo de salud. Pero también, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, tenemos otros tipos de daños o lesiones que no tienen que ver con la parte física de la persona que estamos cuidando. Hay que tener mucho cuidado con respecto al tipo de daño moral. Cuando yo hablo de daño moral, es que estoy realizando una afectación de la persona en su honor, en su crédito, en su prestigio, en su vida familiar o particular. ¿Cómo puedo hacer eso? En la reproducción de imágenes, de voz, dando el nombre o diciendo un seudónimo de la identidad de la persona o con respecto a su presencia estética. ¿Y qué tiene que, cómo yo lo puedo analizar este tipo de conceptos? En lo muy típico del ejemplo, cuando nos reunimos en un pase de guardia y realizamos determinadas calificaciones de nuestro paciente con respecto a su peso, a su belleza o fealdad, a su doble vida en el caso de que tenga algún tipo de matrimonio, póngale que tenga matrimonio y usted tenga conocimiento de que tenga otra persona que la venga a ver, y nosotros hacemos comentarios innecesarios que nada tienen que ver con el cuidado de la salud, ¿sí? Y cuando llega a ser un daño moral, cuando llega a los oídos de la persona. Le voy a dar un ejemplo que es bastante tosco y brusco. Pero, por ejemplo, cuando nosotros eh, nos reunimos con otros colegas y en determinado momento realizamos algún tipo de afectación con respecto al peso del paciente, por ejemplo, este gordo de, y escucha al paciente, yo estoy haciendo una afectación a su persona en el ámbito estético, que puede llevarle a un daño moral, ¿sí? O cuando hacemos algún tipo de calificación con respecto a enfermedades de tipo infeccioso, por ejemplo, HIV. Y nosotros hacemos un comentario negativo con respecto a esa enfermedad y por algún motivo el paciente escucha. Ahí estamos realizando un daño moral. ¿Y por qué hablamos de daño moral? Porque el paciente, si se siente afectado en su nombre, en su identidad, en su presencia estética, no puede llevar a una denuncia por daño moral, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se hace algún tipo de calificación con respecto al paciente que está a nuestro cuidado. Cualquier tipo de paciente, si sea niño, joven o anciano.
Hablábamos del daño moral, pero también cuando hablábamos de la parte física podríamos decir de que podríamos en algún momento también realizar un daño corporal. ¿Cómo se realiza el daño corporal? Yo ya les di un ejemplo en la anterior filmina, cuando yo les decía, por ejemplo, cuando no verificamos la permeabilidad de eh, la vía periférica y administramos de igual manera un antibiótico que es irritativo. Entonces, como yo no tomé las debidas precauciones, lo que sucede es que puedo llevar a una flebitis química y le puedo provocar una quemadura o una necrosis, dependiendo de la medicación, en el brazo del paciente, en el cuello si es una vía central y demás. Entonces eso hace a que tenga un daño con respecto a su salud y este paciente puede llevar a un estado de internación más prolongada, por lo tanto, puede ser que se lo catalogue como un daño corporal. El otro daño corporal que podemos sufrir si no debemos tener los debidos cuidados y la debida diligencia es cuando lo más común del caso no verificamos de que el paciente esté con los barandales puestos en la camilla, si es un niño o si es un anciano que está desorientado. ¿Sí? Eso sería daño corporal. Y el daño corporal también está protegido por las consecuencias que podemos tener a nivel legal y además como profesionales de la salud vamos a estar obligados a responder por esas consecuencias, porque yo no tuve el debido cuidado con respecto a esta persona que por algún motivo sufría algún grado de alteración de la conciencia, era un niño y demás. ¿Sí? Y nos pueden denunciar en el ámbito civil, penal, en el laboral, porque podemos tener problemas en el ámbito administrativo, laboral, y poder sufrir algún tipo de consecuencia, como yo le decía en la anterior clase, una inhabilitación, una multa, una suspensión. Bueno, en esta filmina lo único que yo hago, pero la voy a pasar muy rápidamente, no es necesario que lo sepan, generalmente cuando hay un tipo de daño en el ámbito forense se aplica una tabla que se llama la tabla de baremo, por el cual se determina el porcentaje de daño que se le realiza a la persona afectada, ¿sí? Pero no es necesario que ustedes tengan en cuenta el término de porcentajes, ¿sí? A mí lo que me interesa es que sepan las formas de culpa, qué significa cada una de ellas, qué son lesiones, qué es un delito y por qué hablamos de lesión en el ámbito de la salud. Si yo digo que puedo provocar un daño, es todo perjuicio que yo realizo a una persona que está considerado en forma independiente entre la persona y alguna cosa que yo realicé como en el ámbito de la profesión y eso llevó a una lesión a la persona del que yo estoy a cargo del cuidado. ¿Sí? ¿Qué tipo de lesiones podemos tener? Herida, golpe, una enfermedad asociada a- al, al ámbito, por ejemplo, hospitalario. Si yo no realizo una buena asepsia y realizo igual la vía periférica, puedo estar inoculando bacterias intrahospitalarias y eso hace que mi paciente se le agreguen más infecciones y produzca un perjuicio en detrimento de la persona. Eso es una lesión. Esta vamos a pasar. Bueno, las lesiones en el ámbito del delito, eh, como yo le dije anteriormente, podemos tener por acción o por omisión. Cuando acciono es cuando yo actúo y cuando omito es porque yo no realicé la conducta debida, no actué y
se produzca una lesión en el paciente. Y otra palabra muy importante en el ámbito de la salud y sobre todo nosotros que cuidamos personas es el abandono. El abandono que tiene que ver con un quebrantamiento doloso del deber de cuidado. Yo actúo con intención abandonando a la persona, dejando que, y ustedes seguramente van a pensar en alguna experiencia que tuvieron y dijeron, miren cómo no tienen el debido cuidado con este paciente, este es un paciente que está abandonado, eh, está descuidado, no está bien aseado, por ejemplo en un postoperatorio que tenga toda manchada las gasas, no se fijan las fechas de vencimiento de los sueros, de las curaciones de heridas, los drenajes, de la bolsa colectora. ¿Entienden? Ahí existe un abandono. Cuando yo no realizo mi actividad por un ámbito doloso del deber de cuidado, ¿sí? Porque nosotros estamos, como bien le dice ahí en la filmina, realizamos como una custodia al paciente. Ese es nuestro ámbito de deber de cuidado, el cuidar. Por lo tanto, debemos tener esa diligencia en el ámbito de nuestra incumbencia. Bueno, esta vamos a pasar también. Y acá, esto me interesa mucho que ustedes lo vean y deténganse a mirar. Son como cuadros sinópticos que les da una idea de cómo ustedes pueden verificar los riesgos a nivel del ejercicio profesional. Generalmente se llaman algoritmos. Estos algoritmos son asesoramientos que me dan a mí para eh, el profesional, donde yo debo observar correctamente cuando ingreso en una institución, cuáles son las normas de la institución, cómo son las normas de procedimiento en un servicio, cuáles son los principios que como enfermero yo tengo que tener el debido cuidado, dónde puedo encontrar la información para poder saber si es que yo no sé algo. Generalmente eso tiene que ver con las normas que tienen los manuales de algunas instituciones o manuales de servicio, donde yo puedo verificar y observar cómo se realiza ese procedimiento para no tener un error. Y si no tengo esa posibilidad, realizar capacitaciones. ¿Cómo se hacen capacitaciones? A través de cursos, jornadas, actualizaciones o verificar en el servicio donde yo voy a prestar servicio una persona que tenga la experiencia como para que me pueda explicar cómo se realizan esas normas y esos procedimientos para que yo no pueda tener un error y que pueda caer en un delito o en una lesión. En el caso de que a mí me ocurriera, por desgracia, algún tipo de actividad que yo hice y cometí un error, lo importante para el paciente y para nosotros profesionales es reportar el error. Un ejemplo clásico es cuando yo me equivoco en la medicación del paciente y administré a un paciente incorrecto. La verdadera profesión es cuando yo aviso y reporto ese error, no cuando lo escondo. Porque de alguna manera yo les digo, chicos, eso se sabe. Se sabe porque se sabe el horario, se sabe cuál es el stock de medicamento que tenía por paciente y se sabe quién era el enfermero que estaba a cargo de los pacientes. O sea, si ustedes cometen un error, lo más lógico como profesionales es reportar, ¿sí? O buscar ayuda en el asesoramiento para ver cómo yo puedo subsanar ese error, cómo yo puedo evitar de que se complique el paciente. Porque, por ejemplo, si cometí un error con una intoxicación de una medicación, puede haber un antídoto de reversión de esa medicación para que no se me complique el paciente. ¿Y cómo se corrige este tipo de errores? Con la capacitación. Y también
y eso creo que ustedes ya algo de experiencia tienen, en el error y aprendizaje. Cuando ustedes tienen un error, tienen que ver en qué es lo que fallaron para poder modificar esa conducta y de allí sacar un aprendizaje de ese error para no volver a cometerlo. Estos son casos donde yo en la presencialidad le mostraba a los alumnos cómo por el hecho de ser enfermera, eh, por una actividad que realizó una enfermera auxiliar, no preguntando al paciente si era alérgico a la dipirona, y actuó negligentemente e imprudentemente porque no tomó los recaudos necesarios y no se dio cuenta que la paciente tenía alergia a la dipirona y administra de igual manera para bajar una fiebre. Esta enfermera fue acusada por la muerte del paciente y además también tuvo, en este caso, fue acusada también la enfermera profesional que no verificó sobre la enfermera auxiliar que estaba a su cargo la de controlar si podría realizar la medicación correspondiente la auxiliar de enfermería, ¿sí? Entonces, cuando sale la sentencia judicial, la sentencia dice que es una grosera violación al deber de cuidado que le impone la normativa regulatoria de su actividad. ¿Y cuál es nuestra normativa regulatoria de nuestra actividad? La ley del ejercicio de la enfermería. Nosotros debemos conocer, que después lo vamos a estudiar en otras clases, la normativa para saber cuáles son nuestras actividades para no cometer errores. Y una de ellas justamente tiene que ver con la administración de medicamentos, ¿sí? Y la verificación de distintos aspectos con respecto a la administración de medicamentos. ¿Cuánto le dieron a la persona? En el anterior caso le calificaron como homicidio culposo. Y en este caso, en el caso B, que también estaba implicada una enfermera, le dieron 1 año de prisión y inhabilitación especial. ¿Por qué se llama inhabilitación especial? Porque nosotros como enfermeros profesionales al cuidado de la salud de una persona estamos habilitados especialmente para realizar algunas actividades, como por ejemplo una lesión mínima como es la curación de heridas, cuando se realiza la debridación de la herida o colocamos un catéter AVOCAT, es una pequeña lesión. Por eso se llama habilitación especial en este tipo de cosas. Pero a esta enfermera se la inhabilitó para desempeñar como enfermera en el ámbito de 5 años. Imagínense ustedes el tiempo que invirtieron en estudiar para poder ser enfermeros profesionales y por no tener el debido cuidado se los manda a prisión y se los inhabilite quitándole la matrícula, ¿sí? Porque en el ámbito penal, que es el más riguroso con respecto a los delitos, la normativa prohíbe expresamente distintos tipos de actividades que realizan los profesionales enfermeros con respecto a la dependencia técnica y profesional de que tenemos nosotros con respecto a la ley del ejercicio de enfermería. Ahí, cuando estudiemos ese tema, yo le voy a dar las distintas clasificaciones que tenemos en el ámbito profesional. Bueno, hasta acá llegamos con responsabilidad. Espero que estudien, que les haya gustado el tema y que lo tomen a conciencia, porque es muy importante para el día de mañana cuando ustedes se desempeñen como enfermeros profesionales. Bueno, vuelvo a recordar, cualquier inquietud que tengan, se comunican conmigo en mi correo o en el aula virtual y les deseo que tengan un buen fin de semana. Hasta la semana que viene.